Buenas tardes, Universidad Tecnológica de Jalisco. Hoy hablaremos sobre la materia de instrumentación industrial referente al tema de instrumentos para la medición de variables. Nuestro maestro es el señor Alfredo Nezahualcóyotl Torres López y somos tres integrantes, que consta de Brian Uriel, Leslie Marlene y su servidor Néstor Virgilio. Primeramente hablaremos de los medidores de temperatura para tanques volumétricos. No se puede medir directamente un volumen de un gas o un líquido dentro de un tanque con la temperatura. Sin embargo, lo podemos hacer con la ley de los gases. La ley de los gases es muy interesante porque podemos calcular la expansión de un gas o un líquido dentro de un tanque de acuerdo a la temperatura, ya que si, el volumen es inversamente proporcional a la temperatura. Aquí podemos ver tres de las leyes de los gases, donde vemos que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Ahí ya podemos saber que la temperatura y la presión o el desplazamiento del líquido tienen mucho que ver. Eh, Todas estas tres fórmulas que vimos anteriormente se pueden utilizar en una sola fórmula y de ahí ya podemos desglosar las demás. P, que es presión, por volumen, que es el volumen inicial, por la temperatura, que es la temperatura inicial. Esto todo es en grados Kelvin. Eh, si nosotros tenemos grados centígrados, una pausa rápida, para convertir a grados Kelvin, nada más tenemos que sumarle 273 y ya tendremos nuestros grados Kelvin. Y para esto nos va a dar la presión, el volumen y la temperatura en la segunda fase o en la segunda medición. Un ejemplo para explicar un poco más esto es un globo aerostático. Por ejemplo, si nosotros tenemos un globo a 20 grados centígrados y hacemos una medición del volumen del aire que lo está componiendo, va a ser mucho menor el volumen si lo subimos a 40 grados centígrados. El volumen va a ser más pequeño ya que el aire se expande y por lo tanto la canasta y todo nuestro globo va a pesar menos que el aire en total. Por eso es que flota. Otro de los ejemplos podría ser una caldera. Esto ya es un poco más tecnológico, pero por ejemplo, cuando el agua empieza a hervir, eh, empieza a tomar un volumen y ese volumen se desplaza hacia toda la caldera. Eso también lo podemos calcular con la ley de los gases. Aquí hay una tablita. El agua comienza a hervir a 100 grados centígrados y si la temperatura aumentara de esta manera, el volumen también va a aumentar. Aquí, por ejemplo, si tenemos una temperatura de 100 grados centígrados, vemos que la presión o en PSI por kilogramo en centímetro cuadrado es de 14. Si se aumenta la temperatura a 109, aumenta a 20 PSI, a 119 a 28 PSI, a 126 a 35 PSI. Y este PSI se puede utilizar en un medidor para calcular el volumen que va a tener ese vapor de agua. Aquí hay un ejemplo teórico, es nada más para revisarlo. Es un gas de una presión de 600 milímetros de mercurio, tiene un volumen de 670 mililitros, una temperatura de 100 grados centígrados, pero la segunda presión, nuestra segunda medición, la vamos a hacer a 200 grados centígrados. Entonces, si hacemos toda esta relación y vemos cómo se comporta la presión después de aumentarlo a 200 grados centígrados, vamos a tener que la presión ha disminuido porque el gas se expande y no deja que el demás gas ocupe el mismo espacio. Esto es
como el ejemplo del globo. Existen otros medidores que son indirectos, que es de volumen por contacto o presión. El funcionamiento de este es sencillo, ya que mide la presión del volumen que se ejerce por la propia gravedad. Aquí podemos observar en esta botella cómo es que a diferentes niveles de ella se generan distintas presiones que generan un chorro más lejano a la botella. Bueno, nosotros sabemos que la presión es una magnitud física. Esta presión la podemos ver en la tubería en el fondo de un tanque de agua, va a ser mucho mayor. Entonces, de esta manera podemos calcular la fuerza que el líquido está dando a nuestra tubería. Y con esa fuerza podemos calcular cuánto líquido está sobre nuestra tubería. Aquí dice, la fuerza que ejerce un fluido sobre las paredes del recipiente que lo contiene actúa siempre en forma perpendicular a las paredes. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, si nosotros nos vamos al fondo, tendremos una presión, la presión mayor, o sea, la presión máxima que se puede generar. Nosotros podemos poner un manómetro en esa tubería y así podremos calcular el, la cantidad de líquido que existe en nuestro tanque de agua. Y esto es por la presión manométrica. Nosotros sabemos que existe el manómetro, que es un instrumento que mide la presión dentro de tuberías, ya sea para gases o para líquidos. Eh, y pues en la industria, como ya dije, se colocan en tubería de salida que están al fondo del recipiente. Un detector volumétrico son sensores capaces de determinar el volumen con un objeto en concreto. Este concepto es el que engloba ya que existen diferentes tipologías, cada una de ellas con sus características particulares. Y mi compañero, sigo yo. Sensor volumétrico, un, un detector volumétrico son sensores capaces de determinar el volumen de un objeto en concreto. Este concepto es el que engloba a todos, ya que existen diferentes tipologías, cada una de ellas con sus características particulares. Por ejemplo, el último de la izquierda es un ejemplo de un sensor que mide la temperatura corporal de las personas. Vemos ahí sus partes. En la imagen de la izquierda vemos que está conformado por un switch, un LED indicador, un sensor infrarrojo, tiene para ajuste vertical y el que le sigue, el que está en medio, es un sensor de microondas. Y el que está hasta la derecha es un sensor, ay, se me olvidó el nombre. Es un sensor ultrasónico. Este sensor funciona de un lado, manda una onda y la recibe. Y el tiempo que tarda esa onda en llegar hace los cálculos para determinar la distancia. ¿Qué es un sensor volumétrico? Son detectores capaces de detectar el movimiento o la presencia de algún objeto, ya sea por calor, microondas, sonido o infrarrojo. Estos sensores son empleados generalmente en alarmas para el control de seguridad. Y ahí tenemos un pequeño ejemplo. Están colocados dos sensores, uno a 4 metros y otro más arriba. Vemos que uno detecta más o menos como de 60 metros a 70 y el otro alcanza un rango más o menos de 5 metros a 100 metros. Algunos de... Okay. Medición de volumen en la industria. En la industria estos sensores miden el volumen calculado, ya sea la altura del fluido en el contenedor o el tiempo que tarde en llegar la señal determinada, qué tan cerca está del fluido del sensor, y con esto se determina el volumen. Un claro ejemplo de esto es el siguiente.
Un sensor ultrasónico se coloca en la parte superior de un contenedor, de tal forma que el área circular del contenedor es de 2 metros cúbicos y tiene una altura de 20 metros. La onda del sensor ultrasónico tardará 10 segundos de ir desde la parte superior a la parte inferior del tanque y volver a subir para recabar ese dato. Por lo tanto, estaría recorriendo 1 metro sobre segundo. El efecto Coriolis. En este caso, el efecto Coriolis es la el efecto Coriolis. En este caso, el efecto Coriolis es la fuerza producida por la rotación de la Tierra en el espacio. Esta tiende a desviarse la trayectoria de los objetos que se desplazan sobre la superficie terrestre. En este caso, la derecha del hemisferio norte y la izquierda en el hemisferio sur. Este efecto consiste en la existencia de una aceleración rotativa del cuerpo en dicho sistema de rotación. Un claro ejemplo del efecto Coriolis es al subirnos a un carrusel y disparar una pistola de agua en dirección vertical hacia nosotros, veremos como si nosotros estamos girando hacia la derecha, el chorro de agua será disparado hacia la izquierda, o sea, tenderá a inclinarse un poco a la izquierda. Los medidores de flujo másico Coriolis son detectores que se miden la masa a través de la inercia, es decir, el gas denso o el líquido que fluye a través del tubo se hace vibrar por un pequeño actuador y esto produce una fuerza de torsión medible en el tubo que es proporcional a la masa. Los medidores son usados en la industria para medir gas, monitoreo de aire, procesamiento químico, detección de fugas y filtros. Los medidores los medidores de masa Coriolis son conocidos como caudalímetros o medidores de flujo inerciales. Néstor, pues, okay. Este dispositivo mide la cantidad de flujo que fluye a través del tubo. No mide el volumen de líquido que pasa a través del tubo, sino que mide la cantidad de líquido. Es decir, que si el líquido lleva burbujas en su interior o cualquier cosa que no sea líquido, va a medir eso incluyendo el líquido. O sea, va a medir todo en concreto, no va a medir exactamente el volumen. La medición del caudal volumétrico es proporcional a la masa, a la tasa del flujo de masa. Es decir, que si tenemos un flujo constante y el líquido está 100% líquido, no tiene burbujas en su interior o algo, esto podríamos tomarlo en consideración como el caudal. El medidor de masa Coriolis es representado por este símbolo que vemos aquí y el tipo de sensor es este que vemos aquí a la derecha. De hecho, vamos a ver unas imágenes en la siguiente diapositiva. Muy bien, esta imagen que vemos aquí a la derecha es de un medidor de masa Coriolis. Sus partes son simples, tienen un sensor sensible, el cual es el encargado de registrar los datos a la salida del medidor, un sensor inicial, que es el que se encarga de medir los datos de entrada, y el excitador, que es el que mueve de tal forma, esta cosa por dentro tiene como un pequeño tubo, que es donde pasa el flujo. El excitador mueve ese pequeño tubo y es lo que causa vibraciones, y esto se mide en ondas. Es decir, según qué tanto vibre el tubo, podemos determinar el caudal y la densidad del tubo. Es decir, si vemos en el tubo, le metemos agua, el agua es más densa es menos densa que la miel. Entonces, el tubo con agua se va a mover más rápido que un tubo con miel. Por lo tanto, podemos determinar de esa manera la densidad de cualquier fluido. En la parte de arriba tiene un display en el cual se muestra toda la medición que lleve a cabo el sensor. Su funcionamiento, como ya les comenté hace un momento, lleva, como vemos en la imagen, en la parte A el sensor inicial, en la parte F el excitador y en la parte B el sensor de salida. Cuando hacemos excitar este pequeño tubo, lo movemos de lado a lado, se crea esa pequeña onda que vemos en la parte de arriba, con la cual se determina el fluido, o sea, la velocidad del fluido, así como la densidad del mismo flujo. Entonces, el excitador que causa que este tubo oscile constantemente, si no existiera un flujo en él,
movimiento sería más rápido, ya que no tiene ningún peso para que se mueva un poco más lento. De esta manera, si el fluido va más rápido, el tubo por la velocidad del fluido se va a mover independientemente de los sensores. De esta manera podemos determinar la velocidad del fluido. En este caso, el sensor con alta sensibilidad recoge los cambios de oscilación del tubo en términos de tiempo y espacio, lo que se le conoce como cambio de fase, y es la medición de cuánto líquido o gas está pasando a través de la tubería. El medidor es capaz de detectar la densidad del fluido registrando la frecuencia de oscilación, es decir, al momento de tener un líquido con más densidad, el tubo se moverá u oscilará más rápido. El medidor Coriolis para medir el volumen es muy usado en la industria, ya que con este sensor podemos, como ya mencioné, medir lo que es el caudal en caso de que tengamos un fluido limpio, libre de cualquier otra circunstancia, y que el flujo sea constante. Es decir, que teniendo el caudal y teniendo la densidad del flujo, podemos determinar fácilmente el volumen mediante la fórmula que vemos aquí: caudal es igual a volumen sobre tiempo. Entonces, un claro ejemplo sería imaginar que tenemos un contenedor con una capacidad de 20 litros. Entonces, en el medidor Coriolis tenemos ya midiendo la entrada y la salida, o sea, en el display nos marca una medición de 1 metro sobre segundo cuadrado, 1 metro cúbico sobre segundo. Entonces, cada segundo el tanque se estaría llenando 1 metro cúbico. Entonces, ya sabiendo esto, sabíamos que si han pasado 8 segundos, podríamos simplemente multiplicar lo que se llena por segundo por los segundos transcurridos. Es decir, que en 8 segundos nuestro tanque estaría llenando 8 metros cúbicos. Así podemos determinar el volumen que hay en el tanque según este sensor. Los sensores de presión diferencial son un poco diferentes, bueno, muy diferentes, ya que estos equipos actúan según la diferencia de presión en dos puntos, uno llamado punto alto y otro llamado punto bajo. Okay. La que estaba anterior. ¿Qué está pasando? Ok, bien. ¿Podrías quitar esa pantalla? Gracias. Según la diferencia de estos dos puntos, definirá una señal de salida. O sea, esto es con referencia a un rango de presión ya calibrado. Las señales eléctricas generadas por estos sensores son generalmente en el rango de los milivolts. Es decir, estos rangos van de los 4 como mínimo a los 20 como máximo. Estas señales, como son muy bajas y no son apreciables, después de estas señales llevan un acondicionamiento de señales para que estas señales sean representadas con valores más altos. Las salidas eléctricas que se generan se superponen en comunicaciones digitales utilizadas en protocolos Brain y HART-FSK. La presión diferencial se mide con referencia a una presión específica, y estas presiones llevan la abreviatura de PADs, o sea, pascales diferenciales, o libras por pulgadas cuadradas diferenciales, que serían PSID. Esta presión diferencial se usa para medir flujo, nivel e incluso la temperatura en algunos procesos industriales. Los principios básicos de estos transmisores calculan el nivel midiendo la presión entre la fase líquida y la gaseosa, o sea, la parte líquida sería la parte de abajo y la parte gaseosa sería la parte de arriba. Estos sensores son muy usados, o sea, lo ideal sería utilizarlos en tanques cerrados, ya que sus cálculos serían precisos, conociendo lo que sería la geometría del tanque, la densidad del líquido que estemos manejando y la presión hidrostática. Este transmisor se suele usar para controlar el volumen o niveles de un líquido en un recipiente cerrado. Se trata de una técnica probada especialmente cuando el instrumento de medición no debe sumergirse en la sustancia, como los tanques que tienen alguna trituradora o sustancia agresiva como químicos corrosivos. La construcción de este transmisor cuenta con varias partes, la cual sería el elemento sensor de presión, que es un diafragma, o sea, es como está ubicada entre el puerto de entrada y el puerto de salida, o como se le conoce en este sensor, el puerto de alta y el puerto de baja. Está ubicado entre esos dos, y según la presión en el puerto de alta y en el puerto de baja, este sensor, como está en medio de ambos, va a tender a irse o a inclinarse hacia un lado, generando la señal que estamos buscando. El elemento primario forma
es un orificio Venturi y Tobera. En este se produce un cambio en la energía cinética del flujo. Este cambio es el que genera el cambio diferencial. No siempre se hace uso de este puerto, ya que generalmente las empresas el flujo que manejan lo utilizan constante. Entonces, si tienes un flujo constante, no es necesario utilizar esta entrada, ya que esta entrada lo que mide es la diferencia del flujo, o sea, qué tanto cambia el flujo según esté en uso. Los puertos de alta, el puerto de alta va en la parte de arriba y el puerto de bajo va en la parte de abajo. Bien, en la siguiente diapositiva vemos las partes de este transmisor. En la derecha vemos un transmisor de presión diferencial y sus partes, que serían la placa de datos, donde podemos ver todos los detalles de este sensor. En la 2 vemos la entrada de cables de alimentación. 3, cámara donde se entra la presión positiva, o sea, la alta. La 4 es la cámara donde entra la presión negativa, o sea, la baja presión, la parte de abajo. La tapa con conexiones eléctricas para proteger de la intemperie, o sea, protegerlo de algún accidente como sería mojarlo o cualquier cosa. La tapa de la delantera es para proteger el transmisor, o sea, la pantalla del display. La 7 es la pantalla display. Esta te va a medir en miliamperes, porcentaje o metros cúbicos por hora, según tú la configures. En la 8 vemos el pulsador de configuración del display. Aquí podemos ajustar esto que acabo de mencionar, miliamperes, porcentaje y todo. En la 9 vemos el tornillo de ajuste, ya que estos sensores pueden ser calibrados según lo veamos necesario. Aquí vemos una tabla con la cual lo podemos calibrar, es decir, en la parte de abajo vemos cómo conectar este transmisor para medirlo. Medimos corriente, por lo tanto el multímetro va en serie con la fuente de alimentación. Si queremos aplicar una presión de 0 PSI, nuestra salida sería los 4 miliamperes, que es lo mínimo, y tendríamos un rango de 0%. Presión aplicada 50 PSI, 8 miliamperes y así sucesivamente. Para calibrarlo, pues ahí está la imagen en la cual podemos ver cómo lo conectamos en serie. Para calibrarlo en el tornillo de spin hacia la izquierda, o sea en el sentido antihorario, estaríamos reduciendo la medida de los PSI, y para aumentarlo lo giramos en el sentido horario. Sería todo. Muchas gracias por esta presentación. Esto fue todo. Amigos.